De hace miles de años existe la creencia en varias culturas muy separadas la una de la otra en todo el mundo de que hubo un diluvio universal. ¿Y cómo se pusieron de acuerdo? ¿Por qué? Porque estamos hablando de historias de miles de años, de culturas bien antiguas. De hecho, los colonizadores no habían llegado a América cuando ya aquí los aztecas, los incas ya tenían su propia historia de un diluvio universal. ¿Y cómo es esto posible? Se habrán puesto de alguna forma de acuerdo estas culturas para llegar a esta conclusión. ¿La ciencia nos puede explicar esto? En realidad no lo puede explicar, no lo puede explicar. Y si no puede hacerlo, lo único que podemos hacer para darle una explicación a todo esto es buscar en la historia. Lo único que sí podemos creerle un poquito más porque ha sido conocimiento que pasa de generación en generación. Entonces tenemos la idea de un diluvio universal, en primer lugar. Tenemos también la idea de que, bueno, se cree de que habían árboles gigantes de que compartían información entre los diferentes mundos. Estamos hablando del inframundo, de la tierra, de los cielos y etcétera. Esa idea también está en varias culturas en el mundo. Y también está la creencia de que hubieron gigantes. Y no es una creencia que comparte una sola cultura, como la cultura cristiana, no, no, no. Son varias culturas, porque de hecho, cuando llegaron los colonizadores, de hecho existían gigantes, según nos cuenta la historia. El Chilacaxil fue un gigante que hundía las naves de los colonizadores españoles con piedras, era gigante. Ya es una idea que tenían muchas culturas en el mundo. Entonces, ¿cómo se pusieron de acuerdo para llegar todos a esta conclusión? Ya lo dijimos, estudiemos la historia, que es lo único que nos queda por darnos respuesta. En primer lugar, hablemos un poquito del diluvio. Si nos vamos a la Biblia, que es una de las fuentes de historia más fidedignas que tenemos, la Biblia nos dice en el Génesis 6 que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas, y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran muy bellas, las desearon y quisieron intimar con ellas. Entonces, ¿qué pasa? De esta unión sobrenatural entre hijos de Dios, porque podemos tomar la palabra hijos de Dios como que en realidad eran literalmente hijos de Dios, es decir, ángeles, seres espirituales que tomaron forma humana para poder intimar con las mujeres humanas. Entonces, claro, obviamente hay otras personas que piensan que los hijos de Dios eran los descendientes de Seth, porque Seth era el linaje perfecto por todo lo que pasó con Caín y demás y demás y demás. Entonces Dios llega a la conclusión de destruir al mundo porque ya todo está contaminado. De hecho, los ángeles que también engendraron hijos a las mujeres y de que engendraron a estos gigantes también le enseñaron a forjar armas al hombre. También le enseñaron a usar maquillaje a las mujeres, es decir, cómo ponerse más coquetas para poder conquistar al hombre, enamorarlo de esa forma. Y también le enseñaron lo que es el corte de raíces y la invocación de espíritus malignos, la magia negra. Y obviamente esto trajo mucha contaminación al hombre y terminó pervirtiendo a toda la humanidad, de tal manera que se dice que todos los pensamientos eran de continuo solamente hacia el mal, y es por eso que Dios toma la decisión de destruir al mundo. Ahora bien, para hablar del diluvio tenemos que hablar de la creación. ¿Por qué? Porque se nos dice que antes todo era agua. De hecho, Dios crea a partir de esas aguas primigenias que los llamaban el éter también, el éter materializado, crea el resto del mundo, porque al principio lo que existía era agua. Entonces a partir de eso es que Dios crea tanto el mundo como los cielos y lo demás, de esa energía primigenia que tenía el agua. De hecho, nosotros estamos formados en su mayoría por agua. Todos los seres vivos están formados en su mayoría por agua y del agua dependen. Eso no es un misterio para nadie. Ahora, en el principio, cuando hay solamente agua, Dios separa las aguas de las aguas y queda un océano arriba y un océano abajo. Ahora bien, el océano abajo lo podemos identificar porque de hecho hace no mucho un científico llamado Steve Jacobsen llega a la conclusión de que lo que hay debajo de la tierra es agua y de que sale a la superficie por la actividad geológica que se genera con el magma y con las cosas calientes que están allá abajo. Y sale a la superficie en forma de geysers, los nacimientos y demás y demás y demás. Ahora bien, esto se descubrió hace no mucho. Se dice que el océano está a 600 kilómetros debajo de la superficie terrestre. Bueno, es pura palabrería. Lo importante es que así se detectó un océano que está debajo. Y se dice que había un océano arriba también. Bueno, que lo sigue habiendo, según lo que nos cuentan las antiguas escrituras. Y de que Dios, cuando rompe las cataratas tanto de arriba como de abajo, las cataratas del cielo, dice, y cuando abre el abismo de abajo, que hay agua también, inunda la tierra y así llega el fin de toda carne, porque se dice que los montes quedaron tapados, creo que 10 codos por encima, y claro, obviamente los gigantes eran mucho más altos, y se dice en el libro de Enoch, nos menciona que un ángel personalmente vino y destruyó a todos los gigantes que existían, y es por eso que no podemos decir
que después haya sobrevivido un gigante que haya poblado nuevamente, porque no podemos llegar a la conclusión de que esos hijos de Dios en realidad eran ángeles, porque en otras partes de la Biblia, como por ejemplo en Job 1, cuando dice que los hijos de Dios acudieron a la presencia de Dios, se dice que también estaba el diablo entre ellos, entonces hace referencia a los ángeles. Y más adelante en Judas también hace referencia a ángeles que abandonaron su morada, es decir, su cuerpo físico, su cuerpo espiritual físico, y se contaminaron y fueron en vicio en contra de naturaleza. Es decir, para ellos obviamente era algo en contra de su naturaleza espiritual, tomar forma carnal y tener relaciones con mujeres humanas. Y por allí, ya que nos dice que estos ángeles Dios los guardó en tinieblas, entonces podemos llegar a la conclusión leyendo el libro de Enoc. Obviamente sí son ángeles, ya que en el libro de Enoc también se nos cuenta de que a estos ángeles Dios los guardó en tinieblas en el abismo. Obviamente estos gigantes que nacieron en la antigüedad fueron el resultado de la unión entre los ángeles, los seres espirituales, y las mujeres humanas. Porque de hecho también se nos dice que esos gigantes antes del diluvio tenían una altura de hasta 150 metros. Estamos hablando de una altura colosal. Y esto muchas veces no se menciona porque pensamos gigante y pensamos 10 metros, 4 metros que medía Goliat, cerca de eso, y pensamos que es gigante, pero no, la Biblia nos menciona que medían hasta 150 metros. Y de hecho también se menciona que obviamente una de las causas por las cuales Dios trajo el diluvio fue la existencia de estos gigantes, porque incluso empezaron a contaminar al resto de la creación. Entonces esta fue una de las causas principales por las cuales Dios trajo el diluvio. De hecho se dice también que Dios dijo: no contenderá más mi espíritu con el del hombre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. ¿Por qué? Porque anteriormente los seres humanos vivían hasta 1000 años. De hecho, Matusalén vivió 975 años, que fue el hombre que más vivió. Nos da una idea de que en realidad antes del diluvio la gente vivía mucho más, porque existían otras condiciones en la tierra que facilitaban que las personas vivieran más, y de que tal vez hubieran o existieran tanto razas gigantes como que todo fuera gigante, porque obviamente tenía más tiempo para formarse y así. Ahora bien, decimos que antes vivían 1000 años, después del diluvio viven menos, antes los gigantes eran más grandes, después son más pequeños, pero algo que no se nos cuenta es cómo llegaron estos gigantes después del diluvio, porque se supone que todos los gigantes murieron con el diluvio. Es una historia bastante interesante que la contaremos hasta el final. Y lo otro es por qué después del diluvio momentáneamente se corta esa cortina y como que pasan de vivir 900, casi 1000 años, a vivir solamente 120 años a lo mucho. Esto también lo estaremos explicando al final. Es una historia bastante interesante según lo que se puede unir de diferentes fragmentos que he buscado. Ahora bien, para descartar otra teoría, también he escuchado por allí que se dice que algunos gigantes se agarraron del arca para poder sobrevivir, pero obviamente esta teoría queda descartada porque sabemos o se dice que esas aguas que cayeron y que salieron de abajo estaban hirviendo, entonces mataban a todo lo que se moviera literalmente, entonces por eso no queda vivo nada fuera del arca. De hecho, la Biblia especifica que todo lo que tenía aliento de vida en sus narices, todo murió. Por allí podemos ir descartando también esa teoría que nos afirma esto. Y claro, obviamente también tenemos los escritos de Enoc, que nos dicen que un ángel personalmente fue enviado para destruir a todos los gigantes, porque obviamente algunos incluso tenían habilidades sorprendentes que las vemos solamente en las películas, en las comiquitas de Superman, por ejemplo, que se dice que habían gigantes que volaban. Incluso, de hecho, en los libros en los manuscritos de Qumran se cuentan que Mawei, que era un gigante, voló a buscar a Enoc y a pedirle interpretaciones acerca de unos sueños que habían tenido del diluvio que iba a venir, porque se supone que los ángeles, los hijos de los ángeles, es decir, los gigantes, tuvieron premoniciones acerca de cosas que iban a pasar, y bueno, buscaron a Enoc para que les revelara esto. Entonces se dice que Mawei, uno de esos gigantes, era capaz de volar. Se dice incluso que tenían ciertas habilidades sorprendentes que los hacían pues salidos como una película de ficción. Y es por eso que obviamente también cuesta creer la idea de que obviamente iban a morir solamente con el diluvio. Podían soportarlo, de hecho, si podían volar, claro, por supuesto. Tuvo que venir un ángel a destruirlos personalmente, y es por eso que todo eso queda descartado. Ahora, solamente tenemos la idea de que lo único que se salvó, los únicos que se salvaron fueron los que entraron en el arca. Me llama la atención mucho que si uno lee el libro de Enoc, uno se da cuenta de que cuando Noé nace, se habla de las características físicas que tenía Noé, y se dice que Noé, su cabello era blanco y era largo, su piel brillaba y sus ojos eran como llamas de fuego. Es decir, está hablando literalmente de un hijo de un espíritu. De tal manera de que Lamesh, que era su padre, se cuestiona a ver si su mujer le fue infiel
Y este hijo que tiene estas características no es el producto de la unión de su mujer con un ángel. Entonces él se le cuestiona. Me llama mucho la atención también porque esto se menciona en los manuscritos del Mar Muerto, en los de Qumran. También se menciona exactamente lo mismo, que las características físicas que presentaba Noé cuando nació no eran de un ser humano. De hecho, se dice que Lamesh va en busca de Enoch y le pide interpretación acerca de esto que vio. Y Enoch le dice que lo que este niño va a hacer es salvar un remanente de la humanidad que pueda ser salvado para poder repoblar el mundo nuevamente, se lo afirma Enoch. Pero la incógnita que sí queda es que Noé tenía estas características y de que más adelante, cuando el arca termina de flotar en el agua y se establece, de hecho se dice que la barca reposó sobre los montes de Ararat y se dice que han encontrado una figura con las características y con las dimensiones que tendría el arca. Claro, obviamente está petrificada, pero está en los montes de Ararat, entonces ya por ahí tenemos bastantes pruebas. La estaré poniendo en la pantalla. Ahí está la prueba, literalmente. Sí descansó sobre los montes de Ararat y sí tenía las dimensiones que la Biblia dice que tenía. Ahora, después nos enteramos de ese hijo Can, que heredó la parte maligna de lo que tenía Noé, pues nacen el resto de personas que se convertirán en los más poderosos de la tierra. De hecho, Nimrod, que fue el más poderoso, fue el hijo de Cus, que era hijo de Can. De hecho, los cananitas, que vienen de Canaán, que era un hijo también de Can, eran gigantes. Cuando leemos el libro de Números y vemos en el capítulo 12 que Moisés manda a los espías a que investiguen en la tierra de Canaán, estos espías dicen que vieron allí a los hijos de Anac, raza de los gigantes. De hecho, los ananitas también eran descendientes de Canaán. Ananitas, Rafaitas, eran seres de gran tamaño. De hecho, se dice que eran de 10 codos aproximadamente, 9 a 10 codos. Es decir, que unos 4 o 5 metros aproximadamente. Y entonces cuando ellos llegan y les dicen, vimos allí a los hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas y así les parecíamos a ellos, están hablando de gigantes. Estos gigantes vinieron de la descendencia de Can. Entonces lo que yo personalmente creo, según nos cuenta la historia, es que ya el propio Noé tenía esa genética y de que no la presentó de forma física, pero quedó guardada en él, como hoy conocemos bien de los códigos genéticos y de cómo se traspasan de generación en generación y de cómo a veces no se presenta en la misma característica genotípica en toda la descendencia, sino en uno solo. Y bueno, en este caso fue Can quien preservó y heredó este carácter genético al resto de sus generaciones. Porque, de hecho, más adelante hablaremos de eso en otros videos, cuando construyen la Torre de Babel y cuando se esparcen, estos fueron la descendencia de Can, los poderosos. Entonces, más adelante estaremos hablando de eso en otro video. Llegamos a la conclusión entonces de que ningún gigante ni nadie se salvó del diluvio y de que el único que se salvó fue Noé, quien decimos que tenía estas características físicas anormales y de que heredó tal vez un gen a su hijo menor Can y de allí pues surgieron el resto de su descendencia. De hecho, Goliat era un rafaíta, es decir, descendencia directa de Cam, y Goliat era gigante por esta misma razón. Entonces, esos gigantes eran descendencias de Can, que era hijo de Noé, así que allí ya tenemos los gigantes que surgieron después del diluvio, y obviamente eran más pequeños porque vivían menos, no venían de un gigante directo, sino que más bien eran genes heredados que se manifestaban más en unos que en otros. Entonces, ya por allí tenemos la respuesta a de dónde surgieron esos gigantes. Ahora bien, también tenemos la incógnita de cómo es que el hombre pasó de vivir 900 años a vivir solamente 100 años, 120 años a lo mucho. Se nos dice que en realidad, bueno, la historia oficial o algunas personas creen de que arriba había agua y esa agua desapareció. Esa agua nos protegía de la radiación solar y es por eso que al entrar la radiación en la Tierra, pues entonces el ser humano empieza a degradarse más rápido. Ya sabemos, por el efecto que hacen los radicales libres en el cuerpo humano, en las células, que la van descomponiendo más rápido. Esta historia tiene algo de coherencia, podríamos decir que suena lógica, pero ya sabemos que la lógica no encaja mucho con lo que estamos contando. Entonces hay otra historia que se nos cuenta. Por allí investigué en algunos escritores que decían y comentaban de que Adán comió del árbol de la vida y es por eso que sus generaciones posteriores hasta Noé pues lograron vivir hasta 950, casi 1000 años. Eso es algo que se nos cuenta. Yo de verdad lo dudo muchísimo porque la Biblia, personalmente la Biblia, dice así, tal cual. Cuando Dios se entera de que el hombre había comido del árbol del conocimiento del bien y del mal,
Dios decide echar el hombre y dice: echémosle fuera, no vaya a ser que alargue su brazo, tome del fruto de la vida y viva para siempre. Eso quiere decir que ellos nunca comieron del árbol de la vida. Algo que sí se nos menciona mucho en el libro de los Jubileos es que Adán y Eva comían otra comida que no se come hoy en día. Ahora bien, yo les hablé de esos árboles gigantes que comparten información entre los diferentes mundos, el inframundo. Aquí, en Venezuela, hay ciertos tepuis que, si bien se los mira, parecen como el tallo cortado de un árbol gigante. Y de hecho, las culturas que vivían allí cerca, los aborígenes de la región, cuentan de que en realidad este es el tallo del árbol de la vida. Por ejemplo, el tepuy más alto que hay acá, que es el de Roraima, es el tallo del árbol de la vida que fue cortado por un dios, no sé. Ahora, obviamente, eso es conocimiento que se pasa de generación en generación. Si es un tallo del árbol, de un árbol cortado, y vemos que de allí emana agua, de hecho el agua que sale de allí alimenta a varios ríos de la región y alimenta el ecosistema. Entonces, hay una película que me llama mucho la atención porque es creencia egipcia también, se llama Dioses de Egipto, en la que vemos al dios Ra navegando en un barco que de esas aguas de vida que están arriba, de las aguas de la creación. Ahora, esas aguas están tanto arriba como abajo. Entonces se dice que esos árboles, sus raíces se nutrían de esas aguas primigenias y de que el alimento que comían estas personas antes del diluvio era de esos árboles que se alimentaban directamente de las aguas de la creación. Y tiene sentido de que si comían esa clase de alimentos vivieran una mayor cantidad de años. Pero una vez ocurrido el diluvio, estos árboles son cortados, se corta la conexión entre los mundos, no hay más acceso a este alimento que prolonga la vida en una escala enorme, y es por eso que se vive menos, porque el ecosistema también cambia. Claro, obviamente, si queremos cambiar el ecosistema de un lugar, el clima, la fauna, lo que hacemos es cortar los árboles, los animales se van y todo muere. Ahora bien, esos árboles eran gigantes, poblaron la tierra en algún punto de la historia, porque se nos cuenta en varias culturas y civilizaciones, y hacían que el ecosistema fuera diferente. Y claro, alimentaban al ser humano y hacían que viviera una mayor cantidad de tiempo. Y ahora solamente tenemos estos vestigios de lo que alguna vez llegó a ser. Y tenemos la creencia que se traspasó de cultura a cultura de que en realidad fueron árboles gigantes. Claro, obviamente hoy en día, por la cultura que se nos ha inculcado, tal vez no tiene el mismo peso que antes, pero es bonita la idea de creer que algo pudo haber sido de otra forma y no como nos lo han contado siempre. No sé, yo me quedo con esto y me pongo a pensar y digo, tenemos allí las pruebas, las culturas creen esto, y tal vez exista la posibilidad de que las cosas sean muy diferentes a lo que nosotros creemos, porque a lo mejor lo que creemos no es cierto. A lo mejor y la cordura que nos han enseñado no es cordura, porque ¿qué pasaría si los que llaman locos están cuerdos? No lo sé, ahí te lo dejo.